El Papa Francisco ha tenido una puerta abierta, podríamos decir, para nosotros los cristianos y especialmente para la Iglesia cristiana carismática. Hemos oído que ha estado muy abierto al mover del Espíritu Santo, entonces yo creo que si Él sigue por ese camino, su mensaje pues va a ser de ayuda para nuestra comunidad. Y claro que lo vamos a acoger porque su visita va a abrir en Colombia el corazón de las personas hacia las cosas espirituales. Y esperamos que sea una inspiración para que Colombia una vez más vuelva sus ojos a Dios. Pastor Lozano. Qué inmensa felicidad verlo. Gracias, muchas gracias. Para mí un honor, para mí el mejor periodista que Dios nos ha dado en este país. El honor es para mí. Muy feliz estoy de poder estar aquí con usted y Gracias, frente a algo tan importante y tan significativo. Un placer. Doctor Lozano, voy a mostrarle el trabajo que se hizo con la Biblia del Espíritu Santo. Una contribución única, pionera. Sí, pues no se había hecho el trabajo, nadie lo pensó, no es que fuera imposible hacer, sino que nadie había tomado la iniciativa de darle un énfasis al Espíritu Santo como lo necesita nuestra generación y especialmente los últimos, pues, siglo XX, que fue llamado por el Papa León XIII el siglo del Espíritu Santo, y la iglesia cristiana también en el mundo lo consideró como el siglo del Espíritu. Puede creerme, doctor Lozano, que cuando yo hice la confirmación, tenía 7 años, desde ese día yo he tenido una inquietud muy fuerte por el Espíritu Santo. Yo recuerdo que el sacerdote dijo, cuando pase el obispo, monseñor, les va a dar una palmada en la cara, sí, y va a recibir el Espíritu Santo. Eso viene de un texto que está ahí en los Hechos de los Apóstoles, como ponían los apóstoles las manos y la gente recibía el Espíritu. Y yo tenía una expectativa muy grande. Cuando pasó, nada sucedió, pero desde ahí se despertó una hambre por conocer más acerca del Espíritu Santo. Vea lo que tengo en mis manos, pastor. Me imagino que es a este hermoso momento al que hacía referencia. Ese momento. Tenía una expectativa impresionante de lo que iba a pasar cuando el Espíritu Santo tocara mi vida. No, realmente era el ritual, ¿no? Del ritual donde pasa el obispo y nos toca a todos. Ya. Pero desde ahí mi espíritu quedó con eso en el corazón, trabajando acerca del Espíritu Santo. No sabía que en el futuro lo iba a encontrar y luego lo iba a estudiar y luego lo iba a enseñar. Pastor, esta presencia está subrayada, está advertida, está comentada, está explicada desde el Génesis hasta el Apocalipsis y me dice usted hasta nuestros días, hasta hoy. Sí. Sí, porque incluimos de personajes del siglo III, del siglo IV, del siglo V, del siglo XI, grandes hombres que conocemos hoy como padres de la iglesia y dentro del catolicismo como santos en la historia. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar. My first question is that I have to ask. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? What are your thoughts concerning the new Pope? Él es también de Argentina, ¿verdad? He's also from Argentina, correct? Yeah.
Él es muy conocido He's very well known en Argentina. in Argentina. Su trabajo como sacerdote. His job as a priest. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud. And many times he did lots of things for the youth. Y por los pobres también. For the poor. Siempre nos sorprendimos los argentinos. The Argentines were very surprised cuando nos enteramos que el Papa when we found out era that the argentino. Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente What was most surprising es que dicen que era humilde. he's very humble. Porque dicen que los argentinos no son humildes. Because they say that Argentinians aren't humble. Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia. These are the things that happen in history. Que por la cercanía, because when you're so close, uno no puede dar una lectura todavía. You still really can't give a lecture about it. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. But I know there's something of God in all of No this. sé bien qué es, I don't know what it pero is, sé que hay una lectura espiritual. but I know that there's a spiritual lecture we're supposed to read. Oh, great. Now, of course, we know that the Catholics are our brothers. Y por we supuesto, love them. los católicos Yes. romanos son nuestros hermanos. Yes, claro. And Cuando a mí me dicen yo soy evangélico, me defino que no, yo no soy evangélico, nunca me sentí un evangélico, jamás. Yo me siento un cristiano. Cuando hay gente que me dice yo soy católico y pone como cierta distancia, yo digo, los dos somos cristianos entonces, me encanta. Pero me dice, pero tú no crees en la Virgen, ¿cómo que no? Si el Señor no nació obviamente por un ovni, tuvo que haber nacido por una Virgen. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. Nuestra iglesia no tiene rótulo de iglesia evangélica. Our church has broken the mold of being an evangelical church. He tratado de hacer más pequeña la brecha entre unos y otros. I've tried to reduce the gap between both worlds. Me encanta. I love it. Tenía 10 años I was 6 years old cuando vi a Jesús. when I saw Jesus. Fui educado en colegios católicos. I was raised going to Catholic schools. Era el niño que pasaba por los amigos a las 7 de la mañana el domingo para llevarlos a misa. I was the boy who would pick up my friends at 7 a.m. on Sundays to bring them to mass. Siempre estuve sentado en la primera banca I was always on the first bench. y estudiando. And Jesus spoke to me. Y cuando estaba estudiando en el Liceo Coatepeque And when I was studying back in my hometown in school, de los hermanos maristas, from the brothers that habían 3 recreos. we had 3 breaks. Uno era más grande que otros, el de en medio era más largo. And the one in the middle was longer than the other 2. Y yo sabía dónde escondían la llave de la capilla. And I knew where they hid the key to the chapel. Entonces en el recreo grande yo salía y tomaba la llave de la capilla y la abría. So during that long break, I would go out, take the key to the chapel and open it. Y me hincaba. And I would go get on my knees. Y abría la capilla y me hincaba a orar. I would open the chapel and I would go on my knees and Y pray. esta era mi oración And this was my prayer a los 13 y 14 años. when I was 13, 14 years old. Y le decía, Señor, I would say, Lord, hazme un buen cristiano, make me a good Christian. pero no me pongas sotana, But don't put me on the priest's clothes. porque yo quiero tener familia, Because I want to have a family. quiero tener una esposa, I want to have a wife. quiero tener hijos, I want to have kids. quiero ser profesional. I want to be a professional. Todos los días hacía el mismo rezo. I would pray the same prayer every day. Yo creo que en el cielo dijeron, este no me va a servir para cura. And I believe in heaven they said, he's not going to be a good priest. Este quiere mujer. He wants a woman. Creo que no le dejé alternativa a Jesús que convertirme en pastor. So I didn't leave Jesus any choice but to make me a pastor. Esa es la razón por la cual no entré para cura. That's the reason why I'm here. Peor que era más enamorado. And I was always falling in love with Anduve de someone. novia en novia, imagínese, eso no iba a servir, I iba a was arruinar from la iglesia yo. girlfriend
to girlfriend. Pero el Señor cumplió But Jesus fulfilled my prayer. todo lo básico que sé de Jesús. Everything I know about Jesus. Todo. Everything. Lo aprendí en la Iglesia Católica. I learned about in the Catholic Church. No soy un pastor anticatólico. Nunca han oído un solo mensaje mío. I'm not an anti-Catholic pastor. You have no existe. never ever heard a message of that kind from me. Atacando. Attacking them. Y estos 2 días han sido extraordinarios para mí. And these 2 days have been amazing for me. Porque he sentido el amor de ustedes. Because I have felt your love hacia mí también. towards me. Un amor genuino. Sé que no me miran como un pastor evangélico, sé que me miran como su hermano. I know you don't see me as an evangelical pastor. I know you see me as your brother. Es extraordinario It's extraordinary ver el hambre que tienen del Espíritu Santo. to see the love you have for the Holy Spirit. La sed The que tienen de hunger, Dios. the thirst you have of God. Es maravilloso, It's wonderful. hermoso. You knew Fulton Sheen. You knew Norman Peale. Your comments on both of these men? I think that the primary way of communicating is to live the life. Let people see that you're living what you proclaim. And I think both of them lived it. And I knew both of them as you did and loved them both. And I have in my book a story of how Fulton Sheen came to my apartment on a train once, and we had 2 or 3 hours together. And when I went to his funeral, they took me right up to the place of burial, and I felt I had lost a very dear friend. And since that time, the whole relationship between me and my work and you and your work and the Roman Catholic Church has changed. They open their arms and welcome us, and we have the support of the Catholic Church almost everywhere we go. And I think that we must come to the place where we keep our eyes on Jesus Christ and not on what denomination or what church or what group we belong to. Popular televangelist Benny Hinn joins us shortly. You may not know that Hinn has fond recollections of Pope John Paul. Benny Hinn live from Rome in 6 minutes. Plus, no, there are a lot of disappointed people in Rome today. Tens of thousands came to see the Pope's body, only to be turned away because it's become too much to handle. But the fact so many came to pay respects to this religious man is fascinating. Let's head live to Vatican City and televangelist Benny Hinn. Good morning, Benny. Good morning. When you see so Hello, many... Carol. Hello. Thank you for joining us. When you see so many standing in line for 7, 8 hours, what are these people searching for? Well, they're searching for answers. People are very hungry for God. And this is a very moving moment for me. I just attended a special service, a memorial service here in the Vatican. I was moved to tears as I saw people hungry for God.
And this is a very, very special day in the history of Christianity, where you see the hunger for God so intense worldwide, Carol. Let me ask you this, Benny. Alessio Vinci, our correspondent, talked to many of these pilgrims standing in line. Most say they do not attend church or follow the church's teaching. Might this event change that? Well, I believe it's going to. You know, you see what's going on earth today, the troubles, the questions, the fears that people have. And I think just there's a change happening. And what this dear Pope John Paul II has done is he has made us aware of the fact we need God. And like I said, to see these crowds here and what's happening here just once again is such a clear sign that people around the world are turning to God by the millions. But you know what, Benny? I would suppose that many people reach into organized religion and take what they want from it and discard the rest. Don't you believe that? I'm sorry, say that again, dear. They sort of like belong to an organized religion, but they sort of pick out the pieces they want to follow and they throw the rest away. Won't they still do that? Well, of course they still do. I mean, you're going to always have that. But please understand, we are living in a day that we've never seen like before. I was just in Bangalore, India. I had 7 million people show up to my meetings. I didn't think I'd see that happen. Or in the Philippines, 3.5 million. Look, whether there's organized religion or not, Jesus Christ said he is coming back to earth. And before his coming, he's making the world aware of his power. And we're not going to really be able to stop that. Benny, will you be in the special mass tomorrow in the funeral service at all? No, ma'am. I was invited to attend the special memorial service that was held this morning, but I will not be in the special service tomorrow. I'll be here, but I'm just so glad I came for this morning's meeting, just to honor the memory of this great Pope that has really touched my life as well as millions. Televangelist Benny Hinn joining Ellos recién publicaron un estudio. Más personas son sanadas en la Iglesia Católica que en las iglesias pentecostales. Es un hecho. Es un hecho actual, los estudios lo aprueban. Porque los católicos veneran la Eucaristía. Más personas son sanadas en la Iglesia Católica durante la comunión que los pentecostales. Porque para nosotros es simbólico. Pero Jesús no dijo esto es un símbolo de mi cuerpo, dijo esto es mi cuerpo. Tampoco dijo esto es un símbolo de mi sangre, dijo esto es mi sangre. Y yo hoy creo esto, en espíritu es su cuerpo. En espíritu es su sangre. Entonces venera. Está curando en la comunión. Absolutamente así es en mi ministerio. Y estas sanaciones en la Iglesia Católica son porque estas personas son devotas y van todos los domingos, ellos no cobran. Milagros poderosos suceden en estas iglesias católicas. Las personas tienen milagros increíbles. Milagros sucediendo en las iglesias coptas de Egipto por la misma razón. Puedes buscarlo en YouTube, busca Padre Macari. Vas a ver milagros que no te lo crees en su ministerio. Yo conocí a ese hombre increíble, Macari. Vas a ver milagros, miles liberándose de demonios, musulmanes asistiendo, y él camina con su cruz, hablando en su lengua, pone la cruz en su cabeza y sanan. Wow. Amazing. Increíble. Porque ellos creen, como yo, que deben ser fieles a su iglesia.
It's all about the church. I think we miss that in our Pentecostal. Todo es acerca de la iglesia, creo que olvidamos eso. Regresamos con Joel Austin, escritor y pastor principal de la iglesia evangélica Lakewood, considerado como el pastor más importante de América y cuyo programa semanal llega a más de 100 países alrededor del mundo. Ha escrito 5 libros que han sido bestsellers. Su libro Su Mejor Vida Ahora, 7 pasos para vivir a su máximo potencial, estuvo más de 200 semanas en la lista de bestsellers del New York Times. Se ha vendido más de 10 millones de copias solamente en los Estados Unidos. Do you follow the news? ¿Sigues las noticias? ¿Sí? Entonces, ¿qué piensas del nuevo Papa? Porque durante años, o más bien siglos, el Vaticano ha sido duramente criticado por la manera opulenta y llena de lujos en que se vive ahí cuando hay tantas personas pobres pasando necesidades y sufriendo. Y este nuevo Papa está diciendo que no usará los zapatos rojos ni seguirá otras reglas superfluas y lujosas del protocolo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo que leo de él me parece que es un hombre fantástico, un ministro con un espíritu, una humildad. Creo que es un ejemplo fantástico. Creo que de donde él viene, me parece que nos inspira a todos para no hacer el dinero el centro de nuestra vida, sino servir y amar a Dios. Me gusta el ejemplo que da. Creo que hay un balance en todo, pero me gusta el ejemplo. Creo que algunas veces se nos critica porque, bueno, no se supone que tengas ese edificio tan grande, esa iglesia tan grande. Tienes que dar el dinero a los pobres. Pero creo que Dios quiere que seamos un gran ejemplo para todos. Soy católica, soy cristiana, pero la religión no es lo importante. Lo importante es que es el mismo Dios y que es lo que nos une. Jesús Adrián Romero es considerado también una bisagra entre católicos y cristianos, un mensajero que simpatiza con el Papa Francisco y que asegura estar libre de cualquier fanatismo religioso. Nacido en el estado de Sonora, México, Jesús Adrián Romero recibió el bautizo de manos de la Iglesia Católica. Hice la primera comunión. Tengo recuerdos muy agradables de mi niñez en la fe católica. Y digo eso porque de repente hay cristianos no católicos que de repente hablan muy mal de la Iglesia Católica y la verdad es que yo no tengo, personalmente yo no tengo nada mal que hablar de la Iglesia Católica. Mis recuerdos fueron muy agradables. Y la verdad es que yo no tengo, personalmente yo no tengo nada mal que hablar de la Iglesia Católica. Su conversión a otra fe religiosa no fue producto de un trauma, ni de una desilusión, ni mucho menos un pasaje oscuro. Sencillamente encontró otras maneras para amar a Dios, herramientas ni mejores ni peores, simplemente distintas para decir gracias. No fue un rechazo a la religión católica, fue el haberme puesto en contacto con un grupo de jóvenes aquí en México que se estaban acercando a Dios. Jóvenes con razones para vivir, con propósito en la vida, con convicciones muy firmes, y me inspiraron. En 1990 editó su primer disco, pero fue recién en el 2004 cuando el tema Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Hizo que el mundo católico empezara también a voltear la mirada a sus letras, sin imaginar que se trataba de un artista cristiano. Yo leo cosas del Papa Francisco, digo, pues es lo que yo creo, es lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos que empezar a buscar las cosas en las que estamos de acuerdo y no en las que estamos en desacuerdo.
enfocas eso frente a lo que podríamos llamar un buen entendido ecumenismo o ecumenicidad? Porque se confunden, parece que esa palabra les genera como indigestión y es muy bonita si uno la entiende, siento como tú la estás encaminando. ¿Qué piensas, qué sientes de ese movimiento? ¿Qué le dirías, digamos? Mira, primero, por una parte, entiendo las personas que se asustan con esta idea del ecumenismo. Y lo entiendo perfectamente, y parece que nos estamos repitiendo, porque cuando estás en ese progreso, en ese crecimiento espiritual, el tribalismo no te permite pensar en esta idea de unirte con los demás que piensan de manera distinta. Una vez que sales del tribalismo en tu crecimiento espiritual, te das cuenta que el ecumenismo, y aquí sé que a los que vean no les va a gustar lo que voy a decir, para mí el ecumenismo es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Así de simple. Para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que sean uno, ¿quiénes? Nada más los bautistas, nada más los adventistas, nada más los pentecostales, nada más los católicos. O sea, que sean uno todos aquellos que profesamos ser seguidores de este mensaje de Jesús. Que sean uno, para mí, es el ecumenismo, ¿no? La gente malentiende ecumenismo con diálogo interreligioso, ¿no? Porque el ecumenismo es buscar unidad con todas las vertientes de la fe cristiana, católicos, todas las denominaciones evangélicas y obviamente las iglesias ortodoxas. Eso para mí es ecumenismo y se me hace algo bello, se me hace que es algo que está cerca del corazón de Dios. De hecho, la palabra religar tiene que ver con unir, ¿no? Con aquello que se había separado, traerlo junto otra vez. Entonces, para mí, la religión verdadera sería la que busca esta conexión en las diferentes corrientes de la fe. Y el líder interreligioso sería otra cosa, ¿no? Pero lo que es el ecumenismo sería esa unión de creyentes. Claro, que no pasa por una unidad institucional, sino que una hermandad, una fraternidad, ¿no es cierto? Pues mi nombre es Abraham García Rena, tengo 58 años para 59, procedo de Extremadura y soy pastor en la Iglesia Evangélica Española. Abraham lleva 11 años desarrollando su labor como pastor evangélico en Cartagena y reconoce una relación positiva con la Iglesia Católica. Estoy sirviendo al Señor aquí, muy contento y colaborando en la fraternidad y en estrechar lazos con los hermanos católicos, que nos llevamos muy bien y sobre todo y básicamente pues con el lugar donde hacemos este tipo de encuentros, que suele ser en la iglesia de los Paules. Encuentros entre representantes de distintas confesiones para promover el camino ecuménico. La Iglesia Evangélica está presente en Cartagena desde hace siglo y medio. La Iglesia Evangélica Española es heredera de los valores de la Iglesia Reformada de Martín Lutero del siglo XVI y luego XVII y de los reformadores que salieron de Santiponce de Sevilla, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que son los actuales traductores y revisores de lo que fue la Biblia del Oso. Y de ahí pues llegaron aquí a Cartagena también pues unos ingleses por medio de las minas de la Unión y otros lugares, y a partir de ahí hay esa necesidad siempre de fraternidad y de colaboración con el entorno religioso católico, que es el mayoritario, el que había en aquel tiempo y también hoy día, ¿no? La relación entre católicos y evangélicos no siempre ha sido cordial. El movimiento ecuménico busca avanzar en la unidad de todas las iglesias cristianas y está ayudando a superar desconfianzas basadas en incomprensiones mutuas. Entonces ha calado y todavía cala en muchos cristianos católicos el que los protestantes somos una secta, aunque ya se levantó toda la excomunión a Martín Lutero, etcétera, pero todavía en el cristiano de base, que no se ha formado o no le ha interesado mucho el ecumenismo, seguimos siendo como la oveja negra del cristianismo.
católico, ¿no? Y universal. Y sin embargo, eso es algo que con el movimiento ecumenista aquí en Cartagena se está limando bastante. Por lo tanto, no hemos encontrado mucha dificultad a nivel de algunas personas, de algunos cargos religiosos, sí en otros, pero muy poco. La verdad es que el ambiente entre mis colegas católicos, sacerdotes hablo, pues es muy bueno, muy cordial, por lo menos con todos los que he contactado, y puedo decir de algunos de ellos que somos verdaderamente amigos, que nos llamamos, podemos quedar, compartir experiencias. El movimiento ecuménico ha recorrido importantes etapas en su época reciente. En 1999, después de 4 siglos de distanciamiento, la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación constituyó un hecho histórico entre la relación en luteranos y católicos. Además, numerosos gestos de acercamiento entre católicos, luteranos, anglicanos y ortodoxos se han multiplicado a lo largo de los 3 últimos pontificados. Un movimiento de acercamiento que debe seguir desarrollándose a pesar de las incomprensiones entre creyentes de distintas iglesias. Con los laicos, pues también se ha mejorado bastante. Hemos tenido que salvar muchas murallas de comprensión, empezando por la cúpula eclesial y luego bajando a lo que es el pueblo. Pero igual nos ocurre a nosotros, y me ocurre a mí como protestante. Dentro del pueblo evangélico somos la minoría en Cartagena que quiere y tiene, de hecho, de facto, una relación ecuménica. El resto sigue viendo a la católica como, si a nosotros los católicos nos ven como una oveja negra, pues también hay personas que ven a los católicos como la parte que humilla, ¿no? Y sin embargo creo que no, que precisamente esta Semana de Oración de los Cristianos y el lema que tenemos en esta semana de permanecer en mi amor y daréis fruto en abundancia, nos habla ese mensaje de fraternidad, de respeto, de tolerancia, de que el amor está por encima de todas estas diferencias. Desde hace más de 5 años existe un equipo de cristianos de las distintas confesiones que se reúne en la región para orar, en una relación que se ha reforzado precisamente ante la situación de la pandemia. El movimiento social ha servido para que podamos colaborar, de tal manera de que a mí me vienen personas necesitadas y yo las derivo a Cáritas de las respectivas parroquias sin ningún tipo de problema. Colaboramos cuando se nos piden las parroquias a nivel de conferencias, a nivel de cultos, que nosotros llamamos cultos en vez de misa, pues han venido hermanos católicos, algunos de ellos les he invitado hasta que oren, hasta que despidan el culto, y porque no se puede por horarios, pero también pues a predicar. Es decir, que el ecumenismo procuramos que no se limite a esta semana, sino que sea una actitud de vida. Una semana para rezar por la unidad de la fe cristiana que está sirviendo para mejorar la comprensión mutua, reforzando un camino aún difícil, pero que sin marcha atrás, el del movimiento ecuménico. En su visita a un pastor evangélico y a su comunidad en la localidad italiana de Caserta, el Papa Francisco pidió perdón por la persecución de los católicos italianos hacia los pentecostales. Esa declaración de Francisco ha recibido una gran acogida entre los evangélicos y también una inesperada respuesta. Han pedido perdón a los católicos. El presidente de la Alianza Evangélica Mundial, el reverendo Jeff Tunnicliffe, ha declarado que lamenta la discriminación a la que los evangélicos también han sometido a los católicos. Si bien no estamos de acuerdo en lo teológico, esto no debe conducir a persecución o discriminación, ha señalado. También ha añadido que el paso dado por el Papa al pedir perdón es un gran ejemplo y debe ser un mensaje para todo el mundo, en especial para aquellos países en los que hay tensiones entre católicos y evangélicos. Jeff Tunnicliffe asistió a la misa de inicio de pontificado de Francisco. También ha visitado el Vaticano con ocasión del encuentro que el Papa mantuvo en Santa Marta con los principales líderes evangélicos. La Alianza Evangélica Mundial representa a más de 600 millones de cristianos protestantes en cerca de 130 países. Hay diversas ramas en el cristianismo y es doloroso, ¿no? Ver diversas denominaciones tantas veces en lucha, tantas veces como adversarios, pero en el fondo todos somos seguidores de Cristo. ¿Cómo debemos ver nosotros a estos movimientos pentecostales? ¿Los debemos ver como nuestros hermanos? ¿Los debemos ver como colaboradores en la historia de la salvación? ¿Los debemos ver como competidores? ¿O los debemos ver como enemigos? ¿Cuál es la manera realmente adecuada de verlos a ellos?
Tanto los pentecostales como cualquier otro cristiano los vemos como hermanos. Un hermano que tiene la fe en Cristo. Un hermano que ama y adora al Padre. Es cierto, este caminar, esta iglesia convocada por Dios, tiene un elemento humano también. No solo es bondad divina, sino tiene elemento humano y muchas veces se da la fricción, muchas veces se da el roce, muchas veces se da la oposición e incluso la contrariedad. Al pentecostal lo tenemos que ver como un hermano y a la vez lo tenemos que ver como una oportunidad y un reto. Este movimiento pentecostal nos puede enseñar mucho a nosotros católicos. Nos puede enseñar a amar más a Dios, nos puede enseñar a tener más celo. Siempre podemos aprender de todos, pero muy especialmente de aquellos que están siguiendo a Jesucristo. El tema que estoy estudiando concretamente en mi doctorado, que estoy presentando, es diálogo entre Iglesia Católica y pentecostales, pero diálogo oficial. Estamos ahora en la quinta fase de ese diálogo. Empezamos en 1976 y la última fase terminó en el 2007. El diálogo fue hacerse cristiano, ese es el tema de este diálogo, con un documento maravilloso final llamado On Becoming a Christian. Hacerse cristiano, ¿cómo hacerse cristiano? ¿Quién participa en este diálogo? En este diálogo, es un diálogo bilateral, participa por una parte el Consejo para la Unidad de los Cristianos, de parte de los católicos, y por otra parte algunos pastores y denominaciones pentecostales. No es el pentecostalismo unido en general, porque no existe un órgano que asimile todas las denominaciones pentecostales, pero algunos de los pastores o algunas de las iglesias mandan sus representantes. ¿Okay? El quinto diálogo es el que estoy estudiando, cómo hacerse cristiano, y esa pregunta viene del cuarto diálogo. El cuarto diálogo fue un diálogo muy fuerte. Se llamaba proselitismo y evangelización. Muy fuerte, porque la Iglesia Católica fue, inicio de los 90, finales de los 80, la Iglesia Católica les dice a los pentecostales, oigan, están haciendo ustedes labor evangélica, están evangelizando en los católicos. Eso no es evangelizar, eso es hacer proselitismo, porque ellos ya han recibido a Cristo. Claro. Los pentecostales dijeron, sí, estamos haciéndolo, pero para nosotros es evangelización, no es proselitismo. Porque estos católicos realmente no han recibido a Cristo. Fueron bautizados, pero no confesaron a Cristo. ¿Verdad? No viven como cristianos. No han recibido al Señor en sus vidas y su vida no ha cambiado y está transformado. Entonces de ahí nace el quinto diálogo. Bueno, entonces, ¿qué entendemos cuando uno se hace católico, cuando uno se hace cristiano? ¿Qué es solo la fe? ¿O es la fe y el bautismo? ¿O es la conversión también? Bueno, este diálogo es maravilloso. Hay verdades que son, pues no son negociables y que son irrefutables. Por ejemplo, todo parte de lo que ellos no reconocen dentro de su credo, dentro de su fe, como pueden ser la Eucaristía, algunos de los sacramentos, el valor de la presencia de María dentro de la Iglesia y en la historia de la salvación, el sacerdocio mismo, en fin, todo lo que sabemos. ¿Cómo entonces poder entablar este diálogo cuando faltan estas verdades tan importantes, Padre? Mira, hay diversos tipos de diálogos. Diálogos, por ejemplo, oficiales, digo, de la Iglesia Católica. Hay algunos diálogos que buscan directamente la unidad institucional. Por ejemplo, el diálogo que mantiene la Iglesia Católica con luteranos, el diálogo que mantiene, por ejemplo, con ortodoxos. El fin que se busca es la unidad, formar una sola iglesia. En estos diálogos con los pentecostales, lo primero que se dice en los primeros números es la finalidad de estos diálogos no es la unidad. Curioso. La finalidad de estos diálogos es el conocimiento y respeto mutuo. Fíjate qué curioso. O sea, la Iglesia Católica no habla o no dialoga con las demás instituciones solamente buscando la unidad. Claro que todos queremos la unidad. El Señor nos dijo que todos sean uno y procuramos la unidad, procuramos que haya un solo rebaño y un solo pastor, por supuesto. Pero actualmente el diálogo con los pentecostales no está todavía en el punto de poder decir, vamos los dos, pentecostales y católicos, a buscar la unidad, a buscar ser uno, una unidad institucional. No.
En este momento, y llevamos desde el 76 hablando, hasta la fecha todavía, es el diálogo pretende el conocimiento mutuo, el respeto mutuo y el amor mutuo. Todavía no se habla de una unidad. O sea, la Iglesia Católica busca esto y estos pentecostales que están en diálogo con la Iglesia Católica también buscan eso. Buscan conocer mejor a la Iglesia. Buscan saber mejor lo que piensan, porque a veces, como tú decías, esas leyendas urbanas, ¿no?, que dicen nuestros hermanos pentecostales, muchas veces dicen, los católicos son idólatras, los católicos adoran a la Virgen María, los católicos adoran las estatuas y los santos. Gracias a Dios, conociéndonos mutuamente, dejándonos hablar, mira, te voy a explicar qué es lo que yo hago con la Virgen María, qué relación tengo yo como católico con la Virgen María, qué relación tengo yo como católico con los santos. Entonces, escuchándonos, te puedo entender, ajá, yo creía antes que tú eras un idólatra, que adorabas a la Virgen María, que para ti la Virgen María era mediadora igual que Jesucristo, y ahora me di cuenta de que no, de que yo no te conocía bien. Eso es lo que a mí me llevó ir a esa universidad. Para decir, no voy a creer en leyendas urbanas, quiero escuchar qué es lo que piensan, enseñan, interpretan, predican. Y también al revés, que me escuchen, que me interpreten, que me conozcan. Así es, así es. Eso se hace en el diálogo y eso yo tuve la oportunidad de hacerlo en esa universidad. Ecumenismo católico y las iglesias protestantes y evangélicas. El 24 de abril del 2005 el episcopado del nuevo Papa Benedicto XVI fue oficialmente inaugurado. El Vaticano, un estado de medio kilómetro cuadrado, fue elevado otra vez a un superestado, con superpoderes que tiene extensiones diplomáticas en 174 países. Presentación de los líderes religiosos en el ejercicio del servicio ecuménico, representante de la Iglesia Luterana Evangélica de América. Obispo de la Iglesia Metódica, de la Iglesia Metodista Unida, Obispo de la Iglesia Metodista Unida. Secretario General de la Iglesia Reformada de América. Secretario General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos. Superintendente de la Iglesia Pentecostal de Santidad Internacional. Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana.
Presidente del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. Hija del Dr. Martin Luther King Jr. Director del Ejecutivo del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. Obispo de la Diócesis Episcopal de Nueva York.